Latido Latino para mí es conexión, corazón e intercambio. Latido Latino es el encuentro anual más importante de la región de las Américas en Teach for All. Este año estamos celebrando la 8ª edición. El propósito principal de Latido Latino es poder reunir a los egresados y egresadas del programa de liderazgo para que tengan un espacio de conexión, de poderse reencontrar, de poder intercambiar ideas. Este año específicamente nos estamos enfocando en 3 objetivos. El primero es el poder conectar entre ellos, el segundo el poder generar espacios de reflexión y aprendizaje, y el tercero es el poder aterrizar toda esta información en acciones concretas que puedan marcar la línea en la que van a trabajar en los próximos meses a nivel local y a nivel regional. En estos 10 años de Enseña Uruguay trabajamos mucho colaborativamente con todos los países de la región, con todos los países de Latinoamérica, porque creemos mucho como en la construcción de este colectivo en donde podemos compartir nuestros desafíos, nuestros aprendizajes, podemos aprender sobre los diferentes sistemas educativos y eso genera como una cultura que en Latinoamérica la tenemos mucho, de colaboración y de trabajo en conjunto hacia una misma misión. Y así también poder celebrar con toda la comunidad latinoamericana de Teach for All. Yo creo que la educación definitivamente tiene ese poder, ese rol y esa responsabilidad de cambiar vidas. La educación es desatar el potencial que tiene cada uno, poder elegir lo que uno quiere ser y poder tener una vida digna a partir de eso. Yo siempre digo, los problemas no vienen en formas de disciplinas. Los problemas o los desafíos de la vida tienen una forma mucho más compleja y entrelazada. Entonces nosotros como individuos tenemos que ser capaces de decodificar y poder dar esas respuestas. Y eso es parte de lo que es una educación de calidad. Lo que me motivó a postularme al programa de Enseña Uruguay, mis estudiantes. Creo que ellos merecen la mejor educación y los docentes necesitamos formarnos para que ellos la tengan. Pienso que estudiantes como nosotros estén representando a Uruguay. Siento que es algo muy bueno, ya que somos personas jóvenes y que personas más jóvenes pueden hacerlo como nosotros, yo creo que es algo que estaría bueno. A mí me gusta esta idea, ya que esto ayuda a que las nuevas generaciones tengan nuevas actividades y pensamientos en cómo está la sociedad hoy en día. Seguimos siendo parte de la red de alumni de Teach for All porque es esa posibilidad de compartir lo que estás aprendiendo, pero sobre todo llevarte herramientas, llevarte algunas ideas para también replicarlas y contextualizarlas a los países o a los territorios en donde estamos trabajando. Creo que ese es un valor bastante importante de espacios como este. Yo creo que Latido Latino es una hermosa invención de este programa. Como alumni, hace 8 años di clases y a veces uno se desconecta un poco con la red. Y volver 3 días intensos, reconectar con alumnos de toda la región, volver a reconectar con el sentido de posibilidad y con el propósito de la educación es espectacular. Te da energía, te motiva, te permite pensar nuevos proyectos. La razón por la que quiero seguir siendo parte de esta red y elijo seguir siendo parte de esta red es poder justamente construir una idea de educação latino-americana más holística, más democrática y sentirnos menos solos. Seguir fazendo parte da rede Alumni é muito importante porque temos em comum a sala de aula. Vivenciamos esse lugar sagrado. Pensamos juntos estratégias que podem sim mudar sistematicamente os mesmos problemas e pensarmos juntos em soluções para a educação. E ter a oportunidade de falar sobre as desigualdades educacionais do meu país e ouvir sobre as desigualdades de outros países da América Latina é muito importante para que coloquemos no centro a importância da equidade. Tenemos que pensarnos desde la realidad latinoamericana, tenemos una potencialidad enorme que es la extensión territorial compartiendo varias lenguas que pueden entenderse entre sí y es fundamental que no nos dediquemos solamente a importar modelos, sí necesitamos una mirada global, pero como dijeron hoy en el Latido Latino, necesitamos enraizarnos localmente y conversar desde nuestra realidad latinoamericana, conocer lo mucho que nos podemos nutrir entre nosotros con los modelos que tenemos en nuestra región que necesitamos mirarlo. Para mí, Latido Latino significa conexión, oportunidad y aprendizaje. Colaboración significa alegría, significa inspiración. Conexão, energia e propósito.